Dios le bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Fluye el Río de Dios de la Iglesia Evangélica Hispana en Morristown. Apocalipsis 22:1-2 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora le invito a ver un poderoso mensaje. Sabemos que aquí con nosotros adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Maravilloso es Dios. Vaya conmigo a la escritura. Vaya conmigo a la escritura, a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo número 2. Vamos a ver en el verso número 9. Cuando llegue allí, me da un amén bien fuerte. Un amén de guerra me da. Amén. No dije un amén de guerra, dije. Eso, Octavio. Amén, dijo Octavio. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y seguidamente de ahí vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 8. Leemos el verso 9 primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido. Dígale: yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dígale a su vecino: Dios te escogió, Dios te llamó de las tinieblas a su luz con un propósito especial. Especial. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 8. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Cuando llegue ahí me avisa con un amén así de guerra. Así, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. 1 Corintios 8 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la carne le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Le puede decir a su vecino: cuando nosotros ofendemos a un hermano, estamos ofendiendo a Cristo mismo. Lo dijeron como así, como dudando. Como así, como que, así, ¿será que lo digo o no? Dígalo como la Biblia lo dice. Que cuando pecamos, dice, contra el hermano, estamos pecando contra Cristo. Vamos a orar. Padre,
Presentamos delante de ti, Señor, esta palabra, Señor. Tu palabra, Padre, que es viva, que es eficaz, Señor. Padre, que nos confronta, Padre eterno, que nos liberta, Padre, que nos sana, Señor, que nos levanta. Señor, te pedimos en este día, Padre, por cada vida aquí presente, cada amigo, Dios eterno, cada alma, Señor, que tú has traído a este lugar. Señor, que seas tú, mi Dios eterno, Señor, satisfaciendo, Señor, las diferentes necesidades, Señor, en medio de tu pueblo. Que seas tú, Señor, siendo glorificado. Que seas tú siendo exaltado, Padre. Que sea tu nombre engrandecido, Padre, en medio nuestro. Señor, mira la vida de nuestros pastores, Señor. Guárdales, protégeles, bendíceles, prospérales, Señor. Señor, porque gran obra tú has puesto en sus manos, Señor. Los bendecimos, Señor, en este día, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Y te damos gracias, Señor, por sus vidas. Te damos gracias por su ministerio, Padre eterno, en esta casa, Padre. Te pedimos que nos ayudes a nosotros, mi Dios, a poder ser, mi Dios, esa ayuda, Padre, para ellos. A poder apoyarles, a poder, mi Dios eterno, juntamente con ellos, Señor, trabajar en la obra, Padre eterno. Bendígalos donde ellos se encuentren, prospérelos, Señor, que su ángel acampe alrededor de ellos. Y nosotros, Señor, que estamos en este lugar, en esta hora, también que su bendición se derrame sobre nosotros, sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada visita, Padre eterno. Si hay alguno, Señor, que ha venido, que todavía, Padre eterno, no conoce a tu Hijo amado como Salvador, como Señor, Padre, que este sea el día, Padre, que tú has escogido para ellos. Que este día, Padre eterno, Señor, tú puedas hacer la obra maravillosa en su corazón. Que puedan salir de este lugar, Padre, con la confianza, la convicción, Padre, que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, Padre. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesucristo, Padre, tú, Señor, nos bendiga, Señor, grandemente, Señor, en esta tarde. Y damos toda gloria, Padre, y toda honra a tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Maravilloso Dios. Amén. En esta tarde, hermanos, quiero hablarles sobre abriendo puertas para el Evangelio y removiendo obstáculos para el Evangelio en mi vida. Abriendo puertas para el Evangelio y removiendo obstáculos para el Evangelio en mi vida. Como leímos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Que dice que el Señor nos ha llamado a usted y a mí para algo específico y algo especial. Nos ha hecho, dice, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Amén. Amén, hermanos. Ese somos usted y yo. Amén. Yo sé que eso es lo que yo soy, porque la Biblia me lo dice, que el Señor a mí me llamó para ser linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Amén. Y si a usted Cristo lo llamó, también eso es usted. También usted es nación santa. También usted es un linaje escogido por Él. También Dios lo llamó a usted para ser un real sacerdote para el Señor, para ministrar. La iglesia ha sido establecida, amén, con dos propósitos primordiales. Entre tantas cosas que la iglesia tiene que hacer mientras estemos en este mundo, hay dos cosas que la iglesia debe hacer sin importar lo que sea. Número uno, exaltar y glorificar el nombre de su Salvador, Jesucristo. Glorificar a Dios, exaltar a Dios, levantar el nombre del Señor. Ese es el propósito por el cual usted y yo nos reunimos en este lugar semana a semana. Semana a semana. Porque venimos a glorificar y exaltar su nombre. Amén. Tal vez algunos de nosotros, cuando vinimos a la iglesia, vinimos por otras razones. Vinimos por otras razones, tal vez nos trajo algún problema, nos trajo alguna enfermedad, nos trajo alguna aflicción. O veníamos en busca de una pareja. Amén. Porque hay muchas razones por las cuales la gente viene a la iglesia. Muchas veces, como le digo, cuando venimos a la iglesia por primera vez, no venimos porque venimos a buscar a Dios. Venimos porque traemos, como dice, una aflicción encima, que no sabemos cómo quitárnosla y que pensamos y creemos de que solo Dios puede hacer la obra. Y el Señor en su misericordia nos dio salvación, nos bendijo. Amén. En su misericordia fue propicio a cada uno de nosotros. Ahora es que usted y yo entendemos a qué venimos a la casa del Señor. A glorificar su nombre, a exaltar su nombre. Siempre con la esperanza de que en medio de mi alabanza, de que en medio de mi oración Él se mueva. Que en medio de mi cántico, que en medio de que yo estoy derramando mi corazón delante de su presencia,
su gracia se mueva en mi dificultad, en mi problema, en mi enfermedad, en mi petición. Amén. No sé usted, pero yo, digamos, ese es mi anhelo cuando yo vengo delante del Señor. Primeramente adorarle y bendecirle y darle gracias por todo lo que Él hace en mi vida y en mi familia. Y que también en medio de mi adoración y en medio de mi alabanza, Él también se mueva. Amén. A favor de aquellas peticiones que yo tengo delante de Él, por familiares, seres queridos, compañeros de trabajo, amigos. Amén. Número 2, como dice la carta de Pedro, para que anunciemos. Dígale a su vecino, debemos anunciar el mensaje de salvación. Esas son las dos cosas primordiales por las cuales la iglesia, amén, establecida. Adorar y exaltar el nombre del Señor y anunciar el sacrificio de Jesucristo en Calvario. Hacerle saber al mundo, amén, que no hay otra forma de escapar de un juicio venidero. Porque esa es la realidad de lo que la palabra nos enseña y nos instruye. Que va a haber un día en el cual Dios dice juzgará la tierra por su maldad y su pecado. Y que la única manera de escapar de ese juicio es a través de Jesucristo. No va a haber obras que usted y yo podamos hacer que nos garantice un lugarcito aparte de ese juicio. Así como en el tiempo antiguo, aquellas 8 personas pudieron salvarse únicamente en aquella arca que Dios le dijo a Noé que construyese. Y solo las personas que escucharon la voz del Señor, obedecieron la voz del Señor, fueron salvas. También en este tiempo, esa arca de salvación es Jesucristo. Es Jesucristo. Al igual que en aquellos tiempos, la gente decía, cuando Noé, por un periodo de 120 años, anunciaba del juicio venidero de Dios, la gente decía, este hombre perdió la cordura, está loco, no sabe lo que está hablando, no sabe lo que está diciendo. Estaba hablando de algo que jamás había acontecido en la historia de la humanidad hasta ese punto. Jamás había llovido en la tierra. Nunca nadie había visto una gota de agua caer del cielo. Cuando este varón le dice, Dios abrirá, dice la fuente de los cielos y vendrá lluvia. Está loco, dice. Lo mismo que le dicen a usted y a mí cuando le decimos, viene el día del Señor, viene un día en que Dios juzgará y viene un día en que el Señor levantará a aquellos que estamos esperándole. Se le quedan viendo como que dudando, diciéndole, pobrecito, pobrecito. Le lavaron el cerebro, dice. Amén. Pero ese es el llamado de la iglesia. Ese es el llamado suyo y mío. La iglesia no es este lugar, este es un templo. Este es un lugar este simplemente es un lugar donde la iglesia del Señor se reúne. Diga, yo soy la iglesia. Diga, yo soy la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Lo que hemos sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero. Somos la iglesia del Señor. Amén. Y como iglesia del Señor tenemos esa responsabilidad. Adorar, glorificar y anunciar. Hay otras cositas, como le dije, de que caen dentro de la responsabilidad de la iglesia. Ayudar a los pobres, orar, tantas otras cositas. Pero las dos cosas primordiales son estas dos. Amén. Y en eso quiero enfocarme en esta tarde. Por eso le dije sobre abriendo puertas para el Evangelio y removiendo obstáculos en mi vida para el Evangelio. Pablo, en la carta de los Corintios, la que leímos, el capítulo 8, del libro de los Corintios, le escribe esta carta diciéndole a esta iglesia. Había un conflicto en esta iglesia, en los creyentes de esta iglesia. Ellos vivían en un lugar como el que usted y yo nos desenvolvemos. Había muchos dioses, tenían muchos dioses. Cada quien tenía su propio Dios. La idolatría estaba a la orden del día. El pueblo de Dios, amén, se desenvolvía entre inconversos, gente que no creía en Dios, que no creían que solo hay un Dios, sino que decían, hay muchos dioses. Hay muchas maneras de llegar al cielo.
Nota, hermano, que ese tiempo del apóstol no es diferente al tiempo que usted y yo estamos viviendo hoy día. Gente dice que Jesucristo no es la única manera de llegar al cielo. Algunos dicen que si usted hace buenas obras llegará al cielo. Otros dicen si usted dona grandes cantidades de dinero, usted está ganando su entrada al cielo también. Otros de que si abstiene de comer aquello o lo otro, también está llegando al cielo. Y podemos, como digo, estar horas y horas hablando de las diferentes maneras que la gente hoy en día piensa de que se puede llegar al cielo. Cuando la misma palabra nos enseña, nos dice que solo hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo. Jesucristo. Tan sencillo como eso. No hay otro camino, no hay otra manera. Jesucristo mismo dijo, yo soy la puerta. Si no es por mí, dice, nadie entra. Amén. ¿Cuántos ya entramos por esa puerta? Gloria al Señor. Pablo le escribe a esta iglesia porque había ese conflicto. Ellos vivían en este lugar en el cual dice que estaban ya acostumbrados a la idolatría. Y surge un problema con respecto a la comida, con respecto a lo que se comía en ese lugar, a las carnes que se comía. Porque la carne que se vendía en la carnicería en esos lugares era carne que previamente había sido sacrificada a ídolos. Venían, la sacrificaban los ídolos, después la traían, la cortaban y la vendían en la carnicería. De ahí toda la gente compraba para su diario consumo. Pero Pablo le dice, mire lo que dice Pablo en el verso 4 de 1 de Corintios capítulo 8. Acerca después de las viandas, esa es la comida, que se sacrifica a los ídolos, dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Sabemos, dice, que nada es. Amén. Sabemos que un ídolo nada es más que un pedazo de yeso hecho por la mano de un hombre. Dios mismo le dice al pueblo en Isaías, le dice, qué insensatez es esta, que ustedes vienen, cortan un palo del bosque, le dan forma y luego se postran delante de él. ¿Qué locura es esta?, le dice el Señor al pueblo. O sea, el Señor le está diciendo, están analizando lo que están haciendo, ustedes mismos fueron y lo cortaron, fueron y le dieron forma y ahora le alaban. Y ni siquiera oye, ni siquiera habla, ni siquiera hace nada. Amén. De ahí el Señor nos sacó a muchos. Amén. De ahí a muchos de nosotros el Señor nos sacó. La misericordia de Dios a través de Jesucristo nos quitó, amén, nos quitó esa venda. Verso 5 dice, pues aunque haya, dice, algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Oiga bien, Pablo les está hablando claro, digamos, a los cristianos de este lugar. Porque ellos le decían, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Comemos de esa carne o no comemos de esa carne? ¿Podemos comer o no podemos comer? Y Pablo les explica, le dice, ustedes saben y conocen de que los ídolos nada son. De que hay un solo Dios, hay un verdadero Dios que hizo todas las cosas. Él hizo todas las cosas, amén. No se preocupen de eso. Estén convencidos, amén, de que todo lo que Dios hizo, amén, lo hizo para nosotros. Pero había un problema aquí. Y el problema era de que los que no eran creyentes, ese era el problema más grande. Los que no eran creyentes, cuando miraban a los creyentes consumiendo aquella carne, decían, entonces no es malo. Podemos adorar a nuestro Dios y también podemos adorar al Dios de ellos. Y hoy tenemos personas así en las iglesias. Hoy voy a la iglesia, mañana voy a los testigos de Jehová, la otra semana voy a los mormones, el sábado voy allá, paré de sufrir, y así se la llevan. Y para ellos es normal. ¿Usted se ha encontrado con gente así? Yo me he encontrado con gente así. Yo me he encontrado con personas así, con esa confusión tremenda en sus vidas.
Y ese es el problema, amén, que los cristianos de este tiempo tenían. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos volvemos vegetarianos? ¿Puras frutas y verduras? ¿Puras legumbres? Y Pablo le dice, no, le dice. Pablo les empieza a explicar algo que también nosotros necesitamos entender. Muchas veces, y yo he escuchado esto, a mí me lo han dicho, amén. Y yo he escuchado hermanos que lo han dicho y me lo han dicho a mí también. Dicen, no, yo no compro ahí porque ahí esos son idólatras. Yo no compro aquí. En una ocasión estaba en mi trabajo y salí con un compañero del trabajo y le digo, vamos a echarnos un cafecito, les digo, platicamos un momento. A él le gustaba mucho, nos gustaba mucho siempre conversar de la palabra y nos fuimos. Entonces pasamos por un Starbucks y le digo, venga, echemos un cafecito acá. Le digo, no, yo ahí no tomo café, me dijo. Y dije, ¿por qué? Le digo yo, no, se ve la imagen que tiene ahí, esa imagen es diabólica. Y me quedé viendo la imagen, ¿cuál imagen? Le digo, esa mujer sí, es satánico eso. Ahí yo no entro ahí, me dijo. Entonces yo me la quedé viendo, obviamente yo me sonreí. Yo me quedé como que, ok, bueno, vamos a la otra cafetería entonces. Y nos fuimos a la otra cafetería. Oiga bien, imagínense, y esa es la situación de mucha gente hoy día. No, ahí no, porque allá no, porque no sé qué, allá. Y por eso hoy vemos el fluir de tantas cafeterías cristianas, librerías cristianas, colegios cristianos, escuelas cristianas. Y lo que menos enseñan es la palabra en estos lugares. Cafetería cristiana, pan de vida. Y usted va a escuchar reggaetón, Don Omar y todo eso. Pero allá dice, ahí están los cristianos comiendo tranquilamente. Porque afuera dice cafetería cristiana, pan de vida. Y adentro está ahí gente con sus mujeres divinas, aunque mal paguen ellas, y los hermanos salen bien ministrados de ahí. Para que vean, hermano, que nos reímos porque entendemos de que es algo ilógico, hasta ridículo a veces. Pero esa es la realidad de mucha gente. No. Me acuerdo que hace años atrás, uno de los problemas que había grandísimos, y todavía en algunas personas hay ese conflicto, es que cuando miraban a alguna mujer cristiana con pantalones, ya se perdió esta. Derechito para el infierno. ¿Sí o no? Había mucha gente que... ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos pensaban, de esa manera es lo que ellos creían. O que lo veían cortándose pelo, o haciendo otras cosas que son normales para el diario vivir. Pero miren lo que dice Pablo en el verso número 1. En cuanto a los servicios de los ídolos, dice, lo sabemos. Dice que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Envanece. ¿Sabe qué quiere decir que envanece? ¿Sabe qué quiere decir la palabra que envanece? Quiere decir que cuando nosotros empezamos a conocer algo, ya nos creemos más que cualquier otro hermano o que otra persona. O máxime, si esta persona no es cristiana, ya no puede ni siquiera sentarse en la mesa que yo me siento a comer, porque esta persona no sabe lo que yo sé, no conoce lo que yo conozco. Amén. Él no ha llegado a la altura que yo ya llegué. Eso es envanecerse. Pero dice, el amor, diga conmigo, el amor edifica. El amor edifica. Así como aquel compañero de trabajo que le conté, de que él tenía ese conflicto, de que él no compraba en muchos lugares porque decía, no, eso okay. Y era un problema, y como digo, él estaba en eso, Vaya conmigo al verso 9, el capítulo 8, vamos a ver del verso 9 al verso 13, amén, si el tiempo así nos lo permite en este día. ¿Cuáles son los obstáculos que yo debo de remover en mi vida, amén, para el evangelio? ¿Qué obstáculos? Amén, y hermano, aquí no estoy hablando, amén, de pecados en nosotros. Amén, quiero que entienda esto hoy. No estoy hablando de cosas, amén, pecaminosas en nuestra vida, aunque a veces las hay. Amén. Si no estoy hablando de hay situaciones que nosotros sabemos que no son malas, conocemos que no son malas, entendemos que no son malas,
pero hay gente que no tiene el conocimiento o la madurez que usted y yo tenemos y que piensan que son malas. Hay cosas que usted y yo practicamos que sabemos, amén, que no son pecado delante del Señor, que no ofenden al Señor, que no blasfeman al Señor. Amén, que no están en desobediencia a la palabra del Señor. Pero hay personas que sí lo creen. Y simplemente porque no tienen el conocimiento o la madurez que otros tenemos. Mismo Pablo lo dice. Nosotros sabemos, dice, que hay un solo Dios. Nosotros conocemos que estos dioses nada son. Pero dice, no todos tienen este conocimiento. Dígale a su vecino, no todos tienen el mismo conocimiento. Verso 9. Dice, pero mira, dice que esta libertad vuestra, dice, no venga a ser tropezadero para los débiles. Mira, dice que esta libertad vuestra no venga, dice, a ser tropezadero para los débiles. Dios nos libertó a usted y a mí, primeramente, de la ignorancia. ¿Ok? Nosotros en otro tiempo estábamos ignorantes de la vida de Dios. Estábamos ignorantes de qué quería Dios con nosotros. Cómo quería el Señor que nosotros viviéramos su vida. Cómo quería el Señor que usted y yo viniésemos delante de Él. Por mucho tiempo pensamos de que la manera de llegar a Dios era como se nos había enseñado allá. Lleve una candela, lleve una veladora, lleve esto, lleve lo otro, y de esta manera usted entra al Señor. Pero el Señor nos ha dado libertad a saber que solo a través de Jesucristo, y que Cristo mismo abrió camino para usted y para mí, y que solo a través del camino abierto por Jesucristo mismo podemos entrar y tenemos esa entrada libre ante la gracia de Dios. Amén. Pero dice la advertencia que le da Pablo, y eso es uno de los primeros obstáculos. Usted y yo debemos de cuidar nuestra libertad. Dios nos hizo libres, no libertinos. Amén. Dios nos hizo libres, no libertinos. Ahora, uno de los primeros obstáculos que debemos de cuidar es nuestra libertad. Y cuando me refiero a obstáculos, me estoy refiriendo a que hay personas que simplemente no escuchan el evangelio de nosotros porque nosotros abusamos de nuestra libertad. Porque nosotros abusamos de nuestra libertad. Recuerde que, como leímos en la primera carta de Pedro, somos llamados para anunciar. Usted y yo somos llamados para anunciar a Jesucristo. Debemos tener cuidado, dice Pablo, que esta libertad vuestra, dice, no venga a ser tropezadero para los débiles. Hay cosas que nosotros sabemos, le digo, que no son malas. Pero hay gente que piensa que son malas. Y nosotros decimos, allá él si se quiere ofender. Allá ella si se molesta. Ese no es problema mío. Ese no es problema mío. Yo sé lo que estoy haciendo está bien. Y si no le gusta, pues que no mire para acá. Que mira para el otro lado. A ver, voltéese para allá. Eso es ignorancia. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Eso es libertinaje. Y a eso es lo que se refiere Pablo cuando dice que cuando nosotros pecamos contra el hermano, estamos pecando contra el Señor. Cuando mi hermano se ofende por algo que yo hago, aunque lo que yo esté haciendo no sea malo, sino porque le ofende a él. Esperamos que este mensaje haya tocado su vida y le invitamos a que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo. Lo invito a que se congregue en una iglesia que prediquen a Jesucristo. Y si está cerca de nuestra ciudad, puede visitarnos. Es desde ya usted bienvenido. Para más información, visítenos en nuestra página web www.iglesiaevangelicahispana.com.